Un país que apenas figuraba en los mapas del fútbol mundial, llegó a las semifinales de un mundial, dejó en el camino a tres potencias históricas y provocó que uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos abandonara el campo llorando frente a las cámaras de todo el planeta. Y nadie lo vio venir. Estamos hablando de Marruecos, la selección que en Qatar 2022 rompió todas las reglas no escritas del fútbol internacional y que 4 años después, mientras el mundo se prepara para el Mundial de 2026, vuelve a generar la misma pregunta que entonces nadie supo responder. ¿Qué pasa si aquello no fue un milagro pasajero, sino apenas el primer capítulo de algo mucho más peligroso para el resto de las potencias? Porque cuanto más se estudia a este equipo, su plantilla y su evolución reciente, más crece una sensación incómoda entre los favoritos del próximo torneo. Marruecos podría llegar a esta nueva cita mundialista todavía más fuerte que en aquella noche histórica de Qatar. Para entender la magnitud de lo que representa esta selección hoy, hay que volver al punto de partida, a ese mundial donde Marruecos llegó prácticamente sin presión ni favoritismo. La mayoría esperaba un guión conocido, una selección africana competitiva, capaz de avanzar de la fase de grupos si todo salía bien, para luego caer ante alguna gran potencia. Esa es la narrativa que históricamente se repite, la idea de que las jerarquías siempre terminan imponiéndose. Pero esta selección decidió ignorar ese guión. No llegaron buscando una buena actuación para la fotografía, llegaron decididos a desafiar la historia. El primer golpe de autoridad llegó frente a Bélgica, en aquel momento una de las selecciones con mayor talento individual del panorama internacional, con futbolistas como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois. El pronóstico apuntaba a una victoria belga cómoda. Sin embargo, lo que ocurrió sobre el césped fue exactamente lo contrario. Marruecos se impuso en el marcador, dejando claro que no habían viajado al Golfo Pérsico solo para participar, sino para competir de verdad. Después llegó España, reconocida por su estilo de posesión paciente y meticulosa. La mayoría coincidía en que ahí terminaría el sueño marroquí, que la experiencia y la calidad técnica de los españoles serían demasiado. Pero Marruecos contaba con un arma más poderosa que cualquier estadística, la convicción absoluta de que podían lograrlo. Durante 120 minutos agotadores, el conjunto africano se negó a quebrarse, y en la definición desde el punto de penal, mostró una frialdad propia de un equipo veterano, eliminando a los españoles ante el asombro de todo el continente futbolístico. Pero en cuartos de final esperaba un rival todavía más temible, Portugal, repleta de individualidades como Bruno Fernández, Bernardo Silva, João Félix, Rúben Díaz, Rafael Leão, además de jóvenes promesas como Nuno Mendes y Vitinha, y por supuesto su gran capitán, uno de los futbolistas más determinantes de la historia. Portugal parecía destinada a pelear por el título, pero Marruecos jamás se dejó intimidar por los nombres ni por los premios individuales. Cuando el balón se elevó y el delantero marroquí lo conectó para sellar el gol decisivo, la historia cambió para siempre. Portugal quedaba eliminado. El sueño mundialista de su gran estrella se desvanecía, y la imagen de aquel futbolista, caminando hacia el túnel con lágrimas en el rostro, se transformó en una de las postales más recordadas del torneo. Del otro lado estaba Marruecos, convertida en la primera selección africana en alcanzar una semifinal mundialista, un logro que despertó el orgullo de todo un continente. Sin embargo, muchas voces se apresuraron a restarle valor a la hazaña, llamándola suerte, casualidad, una racha irrepetible de una sola generación. Y durante un tiempo, esa narrativa pareció tener algo de razón, porque sostener el éxito en el tiempo resulta infinitamente más complicado que alcanzarlo una sola vez. Y entonces llegó uno de los golpes más duros en la historia reciente del fútbol marroquí. La salida del entrenador que había sido el arquitecto de toda esa hazaña. El hombre que transformó a un grupo de jugadores talentosos en un equipo que realmente creía que podía competir contra cualquiera. El 5 de marzo de 2026, a menos de 100 días del inicio del nuevo mundial, este entrenador anunció oficialmente su salida. El momento dejó perplejo a todo el entorno futbolístico, porque un mundial se construye sobre meses de preparación y estabilidad. Y de pronto, Marruecos perdía al hombre
que había cimentado todo ese proceso. Las redes sociales se llenaron de preguntas inquietantes. ¿Había llegado a su fin la época dorada? ¿Se había agotado finalmente la magia? Muchos analistas comenzaron a descartar silenciosamente a Marruecos. Pero había un problema con esa teoría. Los futbolistas seguían estando ahí, y vaya plantilla que tienen. Todo gran equipo necesita comenzar por un portero de nivel mundial, y Marruecos cuenta con uno de los mejores guardametas del planeta, conocido simplemente por su apodo, un nombre que en Qatar se convirtió en sinónimo de heroísmo nacional. Sus reflejos resultaban casi imposibles de creer. Su confianza se contagiaba a todo el equipo. Cada vez que algún rival pensaba que había marcado, aparecía él, volando por el aire, produciendo atajadas que desafiaban toda lógica, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y de fe colectiva. Luego está el lateral derecho, que se ha convertido en el rostro del fútbol marroquí moderno. Veloz, explosivo, valiente, incansable. Puede defender, atacar, generar jugadas de gol, anotar él mismo y sobre todo inspirar a sus compañeros. Basta darle un metro de espacio libre para que cambie por completo el rumbo de un partido. Y de cara al 2026 sigue siendo una de las armas más importantes del combinado africano. Del otro costado aparece un defensor formado en una academia europea de prestigio, que desarrolló su técnica antes de demostrar su nivel en uno de los grandes clubes de Alemania y posteriormente en Inglaterra. Frío bajo presión, técnicamente depurado, aporta el equilibrio necesario en la zaga. En el mediocampo ofensivo, destaca un futbolista capaz de generar magia de la nada, el tipo de jugador que puede pasar 80 minutos en silencio antes de cambiar un partido con un solo destello de inspiración. Esa imprevisibilidad lo vuelve extremadamente peligroso, porque el fútbol de torneos cortos suele decidirse por momentos puntuales. En la delantera, Marruecos cuenta con guerreros dispuestos a pelear cada balón. Sobresale un delantero cuya trayectoria personifica el espíritu marroquí. Trabajo duro, determinación, persistencia. No le interesan los titulares, le interesan los goles, y es el tipo de atacante que las defensas detestan enfrentar porque jamás deja de moverse ni de creer. Mientras las figuras consolidadas siguen brillando, una nueva generación emerge con fuerza, decidida a llevar a Marruecos más lejos. Jóvenes talentos de quienes muchos especialistas creen que podrían convertirse en figuras determinantes de la próxima década, junto a otros prospectos llenos de creatividad. El futuro del fútbol marroquí luce extremadamente prometedor. Y está el corazón palpitante del mediocampo, el guerrero que trata cada disputa como una misión personal. Durante Qatar se hizo famoso por su energía inagotable. Corría sin parar, recuperaba balones, protegía a su defensa, partido tras partido. A su lado se encuentra otro de los grandes revelación de aquel mundial, cuya elegancia sorprendió a aficionados de todo el planeta, aportando serenidad cuando los partidos se vuelven caóticos. Más atrás, otros defensores sólidos suman profundidad y confiabilidad. Juntos forman una plantilla que combina experiencia con juventud, talento con hambre de gloria, sueños con convicción. Y entonces llegó el momento que terminó de confirmar por qué este equipo debe ser temido. El partido inaugural del Mundial 2026, frente a Brasil, 5 veces campeón mundial, la selección más icónica de toda la historia. Para la mayoría de equipos, enfrentar a Brasil resulta intimidante. Para Marruecos, representó una oportunidad. Millones esperaban ver a Brasil dominar el encuentro y anunciarse como candidato firme. En cambio, fue Marruecos quien se robó todo el protagonismo. A los 21 minutos, un delantero marroquí aprovechó un malentendido defensivo entre el arquero brasileño y 2 de sus centrales, elevando el balón por encima del guardameta. Marruecos se ponía adelante. La conmoción se sintió en todo el estadio y en todo el mundo futbolístico. Era la primera vez que Marruecos le anotaba a un rival sudamericano en la historia de los mundiales. Lo que vino después resultó todavía más impresionante. El equipo africano no se replegó. Atacó una y otra vez sin pausa. Para el minuto 30 ya habían generado 12 disparos al arco, contra una de las potencias tradicionales más grandes del fútbol mundial.
la mayor cantidad que Brasil había enfrentado en un partido de Mundial desde 2018. Durante largos tramos, Marruecos lució más fuerte y más afilado que su rival. No estaba sobreviviendo al partido, lo estaba dominando. Eventualmente, la calidad individual brasileña encontró el camino de vuelta. Una de sus grandes figuras recibió el balón dentro del área y definió con potencia. El marcador quedó igualado. El partido cambió de dinámica. La presión aumentó. Sin embargo, Marruecos jamás se rindió. Su arquero continuó produciendo atajadas decisivas. Sus defensores siguieron peleando. Su mediocampo continuó corriendo hasta el último minuto. Cuando llegó el pitido final, Marruecos había conseguido un empate frente a uno de los grandes favoritos. Algunos vieron simplemente un empate. Otros vieron una advertencia clarísima. Porque mientras Brasil preservaba su histórico invicto en partidos inaugurales, Marruecos demostraba algo más relevante: que pertenecen a este nivel, entre la élite mundial, entre los verdaderos candidatos al título. Esta ya no es una selección que depende de milagros aislados. Esta es una selección que espera el éxito como algo merecido. Un equipo que ya no le teme a las camisetas históricas ni al peso de la historia futbolística. Ellos ya escribieron su propia historia y ahora quieren escribir mucho más. Eso es exactamente lo que vuelve tan peligroso a Marruecos de cara a este nuevo mundial. El resto del planeta sigue esperando que esta historia llegue a su fin, que Marruecos vuelva a ser un equipo común y corriente. Pero quizás esa versión ordinaria ya desapareció para siempre. Quizás aquella semifinal histórica no fue el techo máximo de este proyecto, sino apenas el comienzo de algo mayor. Porque cuando combinas experiencia de nivel mundial, talento de élite, una mentalidad libre de miedo y la fe inquebrantable de toda una nación, terminas creando algo extremadamente difícil de detener. Las grandes potencias del fútbol mundial ya recibieron advertencias suficientes. Bélgica ignoró la advertencia y pagó el precio. España ignoró la advertencia y pagó el precio. Portugal ignoró la advertencia y también pagó el precio. Ahora todo el panorama futbolístico enfrenta la misma pregunta sin respuesta clara. ¿Podrá Marruecos repetir semejante hazaña una vez más? Tal vez sí, tal vez no. Pero hay algo innegable. Nadie quiere enfrentarlos, nadie puede subestimarlos, nadie puede ya hacer como si no existieran. Porque guste o no, se crea o no se crea, la verdad se vuelve cada vez más difícil de esconder. El Mundial 2026 tiene un serio problema llamado Marruecos.